espero que muy bien. Estamos aquí una vez más desde el volante. Y el día de hoy tengo aquí enfrente un Aveo. Y vamos a hablar un poco o un mucho acerca de algo relacionado con el Aveo. Desgraciadamente, muchos de ustedes supieron, en estos últimos días hubo una tragedia aquí en la ciudad de Guadalajara. Una persona, al parecer ebria, futbolista, impactó por detrás a un Aveo más o menos de este modelo como el que tenemos aquí adelante. Un Mustang 2017, 18, algo así, EcoBoost, de 4 cilindros. Y pues bueno, desgraciadamente la pareja falleció. Es una historia trágica de la que no quiero hablar mucho realmente. Pero pues bueno, vamos a analizar un poquito el tema de ese tipo de choques. Sí, y va a ser un video en dos partes. Después van a ver la otra con algo más técnico, una explicación un poquito más detallada. Pero primero, mucha gente como que revivió el tema de la famosa barra trasera del Mazda 3, del Mazda 2, etcétera, y la protección por los choques. Primero, independientemente de la causa raíz o de lo que hace que atraigan su atención hacia la seguridad, que es trágico y es muy malo, de perdida estamos despertando hacia la seguridad, a voltear a ver la seguridad en los autos. Y que, como ustedes saben, es el primer factor que yo uso para recomendar un auto o no. ¿Sí? Entonces, qué bueno que estemos preocupados por la seguridad. Simplemente lo que yo quisiera hacer en este video es un ejercicio de qué tanto realmente ayudan los elementos de seguridad en los autos. Y hablo de la seguridad estructural, voy a hablar específicamente. Obviamente sabemos que mientras más bolsas de aire es obviamente más seguro el auto. Las bolsas de aire interactúan con los cinturones, interactúan con la estructura y con el resto de sistemas de seguridad activa, y ya el tema de frenos, el tema de control de estabilidad, control de tracción, etc. ¿Sí? Pero primero, no hay que olvidar que la causa raíz de esta tragedia, de esta última tragedia, y la causa raíz de muchísimas otras tragedias, es el consumo de alcohol y la imprudencia detrás de un volante. Llámese el auto que se llame, ¿sí? Cualquier auto en el mercado es capaz de ir a velocidades mucho más altas de las que es prudentemente seguro. ¿A qué me refiero? Bueno, cualquier auto es capaz de alcanzar más de 120 kilómetros por hora. Y a más de 120 kilómetros por hora ya no hay sistema de seguridad que garantice nuestra supervivencia en un choque. De hecho, a ninguna velocidad los sistemas de seguridad activos, pasivos, etcétera, no garantizan nuestra vida, ¿sí? Minimizan el riesgo o disminuyen el riesgo de sufrir daños, hasta ahí. Entonces, la causa raíz es de la mayoría o de muchísimos de los accidentes fatales que hay en nuestro país. La causa es un pinche borracho hijo de puta. Y discúlpenme por usar este lenguaje en este canal, pero no hay otra forma de llamarlo, ¿sí? La principal causa de muerte en los accidentes tiene que ver el alcohol. Y se los digo con este coraje, ¿sí? Porque independientemente de la tragedia de hace unos días, yo lo viví en carne propia, ¿sí? Mi papá falleció gracias a un hijo de puta de esos que se pasó una vuelta prohibida y embistió a él y a mi madre de frente, ¿sí? No tuvieron oportunidad y como sea, mamá sobrevivió, gracias a Dios, pero mi papá pues falleció. Entonces, esas personas son la causa de este tipo de tragedias. No los autos, si son seguros o inseguros, no tienen nada que ver, ¿sí? El alcohol y el volante hacen de cualquier pendejo un arma mortal. Entonces, es por eso que no hay que perder de vista el enfoque de este tipo de accidentes, ¿sí? No hay autos
que garantizan la sobrevivencia, la supervivencia en cualquier tipo de accidente. De hecho, ninguno lo garantiza, ¿sí? Obviamente hay muchos que minimizan la posibilidad de perder la vida en base a su seguridad, etc. Pero bueno, más allá de esto, regresando al tema, cuando un vehículo impacta a otro, como en este caso, por detrás, primero hay que tomar en cuenta que las pruebas de choque traseras que se hacen en todo el mundo, Estados Unidos y Europa, Asia, en todos lados, no son pruebas para verificar la FMVSS 208, que es la que habla de la integridad de los ocupantes en caso de accidente. Es para verificar la norma FMVSS, ay Dios, 301, se me fue el número, que verifica la integridad del sistema de combustible después de un choque trasero. Entonces, las pruebas se hacen a 8 kilómetros por hora, porque también parte de las regulaciones en algunos países donde es requerida esa mentada barra trasera es simplemente disminuir el costo por reparación de daños en caso de choques traseros a velocidades menores, y son entre 3 y 5 millas por hora esos choques, y hay otros que se hacen a 56 creo, para verificar la integridad del tanque de combustible. Pero no hay una prueba, o ni en ninguna de esas pruebas de choque se verifica la integridad de los ocupantes, no se miden fuerzas G, etc. ¿Sí? Y ahorita acabo de mencionar la palabra clave, fuerzas G. Para el caso de cualquier tipo de choque, pero en específico los choques traseros, donde no se verifica la integridad estructural y de seguridad de ningún auto en el planeta para verificar fuerzas G que sufren los ocupantes. Las fuerzas G son las que matan, básicamente, ¿sí? ¿Y qué son las fuerzas G? Las fuerzas G son las fuerzas que sufre el cuerpo en caso de un choque, que equivale una fuerza G a la fuerza de gravedad de la Tierra. O sea, digamos que un choque de frente donde la fuerza G es igual a 1, quiere decir que sufrimos el peso de nuestro propio cuerpo, pero en una situación frontal o lateral o trasera, ¿sí? No vertical hacia abajo como normalmente la sufrimos al caminar, al estar parados. Eso es una fuerza G. Entonces, en un caso de choque trasero, repito, ningún auto está verificado o homologado, o como le quieran llamar, para preservar la integridad física de los ocupantes. Y las fuerzas G sufridas son directamente proporcionales a la velocidad a la que es impactado el auto, o en el caso de las fuerzas G frontales, digamos en un choque frontal, a la velocidad a la que choca el carro. Y no hablo de la típica velocidad que muchos de ustedes me han comentado en redes sociales, en Twitter o aquí mismo en YouTube, de que no, es que yo choqué, iba a 120 y no se abrieron las bolsas, o choqué a esa velocidad. No, recuerden algo, siempre por reflejo ustedes van a frenar y después quizá volteen a ver el velocímetro. Lo más probable es que ni siquiera volteen. Entonces, no es lo mismo la velocidad a la última vez a la que vieron el velocímetro a la velocidad a la que el impacto tuvo lugar. Entonces, normalmente la velocidad de impacto es mucho menor. Ahora, hay en todos los autos zonas de absorción de impactos, sean traseras o delanteras, ¿sí? Entonces eso amortigua el golpe. Es por eso que los autos ahora se desbaratan, se despedazan cuando sufren un choque. ¿Por qué? Porque están diseñados para eso, para absorber los golpes delanteros y laterales sobre todo, aunque obviamente la parte trasera también tiene cierto papel en ese rol, en ese rubro de absorber golpes. Pero repito, la verificación que hace NHTSA o la UNES o lo que sea no tiene que ver con seguridad de los ocupantes. Pero entonces, al chocar, esas fuerzas G son las que nos provocan los daños, sean daños ojalá nunca mortales, graves, o daños leves, ¿sí? La desaceleración, ¿sí? Eso de ir a cierta velocidad y frenar en seco,
y hablo de frenar en seco contra un objeto, no con el pedal de freno, es lo que nos provoca los daños. Es lo que hace que la inercia de nuestro cuerpo haga que se vaya para adelante. En caso de un choque frontal, sale la bolsa de aire y uno choca con la bolsa, o la bolsa lo recibe a uno, y ese golpe, esa fuerza es mitigada. ¿Sí? Cuando los autos no tienen bolsas de aire, pues va uno contra el volante, va uno contra el parabrisas, y ya los daños son mayores, o contra los pilares A, pilares B, en caso de choques laterales, cristales, etc. Entonces las fuerzas G son lo que mata, ¿sí? En el caso de la tragedia recién vivida aquí en Guadalajara, de hecho aquí estamos cerca de donde fue, yo vivo muy cerca de ahí. En el caso de esa tragedia o de ese accidente, el Mustang impacta fuertísimo por detrás al Aveo y se deforma totalmente el auto, 1 metro, una cosa así, toda la cajuela y parte del asiento trasero. De hecho el Mustang se mete prácticamente en la parte trasera del Aveo y el Mustang sufre poco daño adelante. Obviamente es un daño considerable, pero digo poco a comparación del Aveo. Entonces esa fuerza ya de alguna manera se absorbió. Cuando las carrocerías son muy rígidas, como en carros más viejos, esa fuerza de ese golpe no es absorbida y va directamente a los ocupantes, ya sea a la espalda, a la nuca, al cuello, en el caso de los choques traseros, y en el caso de los choques frontales, pues obviamente cuando no tienen bolsas de aire y es una estructura muy rígida, pues uno se proyecta contra el volante, contra el vidrio, parabrisas, tablero, etc. Esas fuerzas G, repito, esas aceleraciones o desaceleraciones son las que hacen que suframos daños. Si ustedes, no voy a poner aquí las imágenes de ese choque por respeto a las personas que fallecieron, pero si ustedes ven esas imágenes o cualquiera, al momento que el carro que impacta se mete, por lo regular el que sufre más daños es el que es impactado. Ese fue el caso en el Aveo, pero la cabina se deformó muchísimo, pero no la parte delantera, solamente la parte de los pasajeros, la parte de los asientos traseros. Entonces, al deformarse toda, menos la cabina, o la parte de los ocupantes delanteros, chofer y copiloto o pasajero delantero, a mí me hace pensar, insisto, no soy perito, simplemente estoy especulando, que la carrocería del Aveo absorbió aproximadamente 1 metro de distancia del impacto, y los dictámenes oficiales dicen que las personas murieron por lesiones de desnucamiento, ¿sí? y golpes a la hora de golpear a la parte de la cabina. Entonces, básicamente se murieron por la fuerza del impacto, no por fierros retorcidos, no por haber quedado prensados contra algo, no por haber golpeado con partes deformes de la carrocería, simplemente por el impacto. Por eso fallecieron esas personas. ¿Sí? El impacto, ¿qué es lo que generó? Fuerzas G. Y las fuerzas G dañaron sus órganos internos, dañaron sus cervicales, no sé, no soy médico. ¿Sí? Entonces el Aveo, por más inseguro que sea, que sí lo es, no tenía nada que haber hecho. Las fuerzas involucradas en ese golpe, en ese choque, en ese accidente, hubieran bastado para causar daños similares a ocupantes en el auto casi que me digan, ¿sí? Casi en el auto que me digan. Entonces, aquí no se trata de culpar ni satanizar a los vehículos involucrados, como mucha gente está satanizando al Aveo, que yo lo hice y lo sigo haciendo porque es un auto muy inseguro, ¿sí? Pero haya traído barra trasera o no haya traído, haya sido un Golf, un Jetta, un Volvo S60, un BMW Serie 7, un Mercedes clase S, las fuerzas G
la aceleración que sufrieron esas personas en ese vehículo hubiera sido similar, ¿sí? Porque al Aveo ser un auto con una estructura endeble, quiere decir que absorbió un poco más por ser más blandita, hasta donde empieza la parte de los ocupantes delanteros, que fue la parte que no sufrió daño de la estructura, de la carrocería. Entonces el Aveo absorbió mucho más de lo que quizá hubiera absorbido otro auto, ¿sí? Obviamente ahí ya tenemos que ver resistencia de materiales y la construcción de la estructura y todo, pero a lo que voy es, cualquier auto hubiera sufrido un daño similar. Cualquier auto hubiera sufrido, quien fuera en cualquier auto, en un golpe de esa magnitud, la aceleración que sufrieron hubiera sido similar, ¿sí? Entonces, el auto no tuvo mucho que ver con las personas, como muchos, desgraciadamente e infortunadamente, colegas periodistas han publicado o han difundido que murieron por ir en un Aveo. No murieron por ir en un Aveo. ¿Sí? Si hubieran ido en un Volvo, probablemente hubieran sufrido lo mismo. Ahora, en el siguiente video, en los próximos días lo van a ver, les voy a explicar un poco más a detalle en qué baso, en qué cálculos y números baso mi aseveración de decir que cualquier vehículo hubiera sufrido un daño similar. No hablo del vehículo, sino de sus ocupantes, ¿sí? Entonces, no satanicemos al Aveo. No compren Aveo, es de lo más inseguro que hay en el mercado, y hablo del Aveo de generación anterior, ¿sí? No lo recomiendo, huyan de él, pero ante un golpe de esa magnitud, el auto que hubiera sido, lo más probable es que el resultado desgraciadamente hubiera sido el mismo, ¿sí? La culpa, repito, y con todas las palabras en mayúsculas, la culpa de ese tipo de tragedias es de esos hijos de puta borrachos que manejan inconscientemente a altas velocidades y en estado de ebriedad, ¿sí? Y si no había alcohol de por medio, bueno, iba a una velocidad excesiva también, ¿sí? Y no cualquier pendejo por traer un buen carro quiere decir que sabe manejar. Bueno, dicho esto, habiéndome desahogado un poco, habiendo tratado de explicar un poco cómo funciona todo esto de las fuerzas G, los invito a ver el siguiente video en los próximos días. Ahí van a tener una explicación más detallada, más técnica, de en qué baso y cómo le voy a hacer un poquito al perito. Soy ingeniero, no perito, pero le voy a hacer un poquito al perito para explicarles el tema de las fuerzas G en un accidente de este tipo como el que acabamos de vivir. Amigas y amigos, si les gustó el video, ojalá que sí, denle like, compartan y suscríbanse al canal los que no lo han hecho para que tengan ahí las notificaciones. Nos vemos en los próximos días. Estén atentos porque el próximo video espero que les guste también. Van a aprender un poquito más de física y cosas de estas. Hasta luego, que estén muy bien.